Bienvenidos a su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición. Bajo la conducción de Justin Quiroz y Paul Flores. Nutridos, por UCSG Radio 1190 AM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas que nos están escuchando en este momento y nos están viendo también por Facebook Live. A todos. No, ¿qué dice? Colón, todo bien, dentro ahí en cabina. Me reporta y me dice que he entrado bien y esta vez no he gritado, así que vamos mejorando, perfecto. Contento, feliz, un día más, un viernes más. Vamos a hablar sobre nutrición y alimentación, esta vez relacionada al fútbol, ya que estamos en épocas y en temporada ya de mundial, ¿no? La Copa Mundial 2022 en Qatar. Para todo esto, Paul hoy no nos va a acompañar, así que doble multa para Paul Flores, seguramente nos está viendo. Como le pusimos la semana pasada al señor Yacir Palacios, que está a mi izquierda. Yacir, ¿qué tal? Saluda a la gente. Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén pasando un lindo viernes hoy por este día. A disfrutar el día de hoy, hablarte de un tema bastante interesante, ahora que estamos en modo mundial, como ya lo decía Justin. Claro. Y recordarles también que este programa se está transmitiendo en vivo al mundo entero a través de nuestra página web www.ucsgrtv.com. También nos puedes seguir en Twitter e Instagram en la cuenta @UCSG Radio. También te puedes hacer fan en Facebook UCSG Radio y puedes también escribir cualquier duda, cualquier comentario que quieras acotar al 099-821-2117. Repito, 099-821-2117. Ahí pueden ustedes expresar sus preguntas, sus dudas, comentarios, sugerencias, que ustedes quieran hacernos saber a nosotros. Nada de estarle preguntando a Yacir si puede salir o no, ni a Paul tampoco. Entonces, ese tipo de cosas es verdad que no puede. Además ya está casi. Ok, vamos. Entonces arrancamos el programa. Vamos a hablar un poco sobre la parte de dietética alimentaria, cómo sería este tema, esta parte de este espacio de alimentarse, ¿no, Yacir? Ahora que ya estás experimentando también, por cierto, anunciar que Yacir y bueno, los dos, Yacir y yo, estamos ya formando parte del equipo médico del Club Sport Emelec de la primera categoría. Así que nada, Yacir, ¿qué tal esa nueva experiencia? Aparte de eso, pues dentro de tu campo, dentro de tu área, la parte deportiva es algo que también te ha gustado, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema que a mí personalmente me apasiona mucho. Porque es un área en el que no solamente hay que ayudar a aumentar el rendimiento deportivo, en este caso un futbolista, sino que también hay que cuidar su salud y su bienestar. Por lo tanto, se vuelve importante a día de hoy no solamente la condición técnica, táctica o los movimientos del jugador en cancha, hablando netamente de fútbol, también en otros deportes es muy importante todas estas condiciones, sino que también se hace muy importante la condición física, se hace muy importante los restos de energía que puede tener un jugador al momento de jugar un partido, un entrenamiento y demás. Y por eso hemos traído el tema a día de hoy sobre cómo se manejan las estrategias en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Aprovechando también, viendo un partido de Ecuador en la fase de grupos, qué pena que ya no estamos en Qatar 2022, pero viendo un partido de la selección un día y a partir de ahí fue que surgió el tema. Vi que a los chicos, a alguien que entraba a cambio, no recuerdo quién era, le daban un bolo parecido a algo como un hidratante, parecido a algo como una recarga de energía probablemente. Tú que tienes un poco más de experiencia, Justin, ¿qué podríamos usar antes de que un jugador entre a cancha a jugar un partido? Hay algunos matices ahí para considerar. Hay que hacer hincapié sobre todo en la parte de la seguridad alimentaria. Esto hablando, seguramente esto va a salir en un blooper. Esto hablando directamente de qué hacer antes de un partido, refiriéndonos directamente desde la parte que nosotros comemos, digamos, tenemos el almuerzo, si es que el partido es en la noche o en la tarde, qué hay que hacer antes, ¿no? Entonces va a la parte alimentaria, horas antes. ¿Qué hay que cuidar horas antes? Primero, cuidar la seguridad alimentaria, que es una de las cosas importantes y también indispensables. No únicamente saber cuánta cantidad de aguacate, cuánta cantidad de pechugas de pollo le vas a dar, sino que desde que se recibe el alimento o se descongela el alimento o empieza la preparación. El cuidado en la seguridad alimentaria en esa índole, ¿no? De la inocuidad. Desde ahí empieza
digamos, a tomar a consideración, y el dietista nutricionista tiene que participar y estar ahí sobre la mesa, sobre esa jugada. Esto es un partido aparte. Luego, con lo que tú preguntas directamente hacia tu interrogante, antes de saltar a la cancha, ¿qué se pudiera considerar? Considerar la parte de la hidratación. Entonces supongo yo que eso fue lo que hicieron, ¿no? Darle un poco de un suero oral o un hidratante oral muy práctico, como son estos bolos, no voy a decir, bueno, ya la digo de una vez, de HidraPlus, por ejemplo, que se las puede dar tranquilamente para que ellos salten a la cancha ya con una ingesta más o menos recomendada o adecuada de electrolitos en el cuerpo, para que pueda así tener un desgaste importante. Bebidas como agua también, que el agua no hidrata, pero te ayuda a regular, eso sí es interesante. Y luego pues tenemos las bebidas deportivas. Cualquiera de esas tres cosas las podemos utilizar nada más antes de entrar al campo de juego. Además, que también puede ser y puede servir, digamos, unos 30 gramos de gel de carbohidrato, un bolito de carbohidrato por ahí que tenemos, que es de glucosa de rápida absorción, para darle una energía inmediata y que pueda desarrollar el partido en ese momento el deportista. ¿Qué te parece? Me parece excelente, y la verdad es que Ya probablemente una de las cosas que utilizaron en ese momento, en ese bolo, seguramente habrá sido un suero oral hidratante, habrá sido una recarga de glucosa para que entre en acción inmediatamente, en este caso ese futbolista. Es correcto. Y también en otros partidos vi algo muy parecido, no solamente cuando entra el jugador, sino también cuando sale, porque asimismo como es importante que rinda el jugador, también es más importante aún, por lo menos desde mi punto de vista, la recuperación, ¿no? Porque el jugador ha perdido energía, básicamente, ha perdido energía en formato de glucógeno muscular, ha perdido en forma también de electrolitos, los cuales se tienen que reponer al momento de terminar la rutina de entrenamiento o de terminar esa competencia. Muchas veces estos detalles que tú mencionabas, Justin, de la seguridad alimentaria, la inocuidad, en la universidad se dejan de lado. O sea, al momento de la educación en el dietista nutricionista, y sobre todo en esta área deportiva, muchas veces se deja de un lado, no porque no entre dentro del pensum académico, sino porque son cosas ya netamente que se viven en la experiencia de la práctica, en este caso de la nutrición deportiva. Son cosas que se van aprendiendo en el camino y que incluso se van a ir puliendo poco a poco. Entonces, ya sabemos que es importante que un deportista pueda obtener energía. Es correcto. Para poder entrar a una fase de competencia o incluso a un entrenamiento, dependiendo también de las intensidades del periodo y demás. Pero es curioso también que justamente en el Mundial de Qatar, la mayoría de los estadios están acondicionados. Es correcto. Con aire, ¿no? Cosa que no pasa usualmente. Cosa que no pasa usualmente. Y seguramente es un punto de vista que tanto el cuerpo técnico, los preparadores físicos, e incluso el departamento médico, incluyéndose el nutricionista, tuvo que haber tomado en cuenta. Sí, estas variables como son la temperatura, eso es una variable importante. Considerar también que tienes esta variable, la temperatura, las condiciones medioambientales, la ubicación geográfica, que son una de las principales variables que te van a promover, ya sea a mejorar tu estrategia de hidratación o a que empeore tu estado de hidratación. No va a ser lo mismo planificar, digamos, el plan hídrico, el plan de hidratación para aquellos deportistas o grupo deportivo que va a jugar, digamos, a la altura, donde hay frío. No va a ser lo mismo jugar en Qatar ahora mismo, que hay una situación geográfica distinta, una situación climática diferente también. Por eso que se cambió la fecha del Mundial, se lo pasó ya para este mes, finalizándolo, porque hay menos calor. Sin embargo, está el calor intenso ahí. Por eso es que se necesitan aclimatizar los estadios para evitar estos golpes de calores que son relacionados con el déficit del rendimiento deportivo e incluso con riesgo de muerte, sobre todo si bajo ciertos parámetros que utilizamos nosotros, los dietistas nutricionistas en el ámbito deportivo, para poder medir esa tasa de pérdida de peso o que se la relaciona con el déficit de líquidos corporales. Si excede el 4, 5, 8, hasta 10%, está casi que inherente con la muerte, sobre todo cuando estamos un 8% menos de diferencia de peso corporal total. Entonces, no es lo mismo entrar a cancha pesando 80 kilos y luego salir de la cancha pesando 70 kilos. Son 10 kilos menos, que eso equivale pues más o menos
a un tema de deshidratación importante como un 9 o un 10% de pérdida de peso. Entonces es millón eso que está ahí. No pasa eso regularmente, hay que recalcar, no pasa regularmente eso, Pero puede pero, ocurrir en alguna situación pero puede extrema. ocurrir, claro, puede ocurrir. ¿Dónde hay más riesgo que ocurra este tipo de agravios? En deportes de resistencia, como por ejemplo un Ironman, que esté corriendo, digamos, en Un Ironman, para que se entienda, no es, perdón, no claro, el superhéroe de Marvel, no, ¿no? no es Tony Stark. No es Tony Stark. Un Ironman es aquel deportista que realiza 3 tipos de actividades que, bueno, pues son bastante extremas, como nadar, correr y andar en bicicleta, pero con un, digamos, kilometraje elevado, ¿no? Ahora mismo no vamos a interiorizar en eso porque el programa no está destinado para aquello. Pero sí saber y entender de que estas variables son bastante significativas y hay que tomar en cuenta. Y se las están tomando en cuenta, que eso es lo importante. Ahora hay menos, digamos, ahora que he estado viendo también los partidos, veo cómo se ha relacionado esto de la parte de la alimentación y la nutrición y las estrategias nutricionales con ayuda ergogénica en los equipos de fútbol, sobre todo los equipos europeos que están más avanzados que nosotros los sudamericanos. Sin embargo, se está viendo ese cambio. Yo vi, por ejemplo, cuando hubo la pausa esta para los tiempos extras, vi cómo hidrataban y cómo le daban geles de carbohidratos a estos deportistas. ¿Tiene algo que ver eso que mencionas, Justin, en el hecho de que ahora en cuartos de final únicamente existan 2 países, 2 selecciones de Sudamérica? Y son las 2 selecciones de Sudamérica, digamos, históricamente más poderosas y además son las que mejor llevan también este tema de nutrición deportiva. Por ejemplo, un referente en nutrición deportiva, Francis Holloway, ¿y de dónde Argentina. es? Argentino. Millón tiempo relacionado con la parte alimentaria de River Plate San argentino. Lorenzo. San Lorenzo también. No, Selección también. correcto. Y el resto de formaciones que se tienen también en relación a mejorar ese tamizaje nutricional, directamente hablando en deportistas, pues también están ligados los brasileros. Entonces, bueno, Chile no se queda atrás, pero bueno, Chile evidentemente no clasificó. 3 veces, 4 veces, 5 Ya, veces bueno, creo que ya se quedó está, ya fuera está del esa Mundial. broma. En todo caso, sí tiene muchísimo que ver el avance, ¿no? La importancia que se le da la alimentación con el rendimiento físico. Nos tenemos que ir a una pausa, Yacir. Vamos. Sí, nos tenemos que ir a una pausa y volvemos con alguien también que nos está acompañando. Ya vamos a decir el nombre, ¿ok? Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. Estamos presentando su espacio de salud, Nutridos. ¿Qué tal con todos? Regresamos a su programa Nutridos en este día viernes. Espero que lo estén disfrutando muchísimo porque nosotros aquí en cabina sí que lo estamos haciendo. Y debo presentarles a una amiga que se ha sumado al día de hoy, pues que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo en la parte del programa de Nutridos. Y se llama Rosana Velázquez. Rosana, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo muy bien, en realidad súper feliz de estar aquí acompañándolos en este programa porque es un tema muy importante y sobre todo de actualidad, el tema del mundial. Sí, y relacionarlo esto con la parte de alimentación. Ella estudia la carrera de nutrición y dietética aquí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tenemos otro punto de vista, otro criterio también. Oye, Rosana, entrando ya un poco más a este tema que ya nos estaba escuchando aquí, ¿qué grado de importancia tú considerarías que tiene digamos, este habitáculo que es la alimentación, la nutrición en un deportista, ¿no? Teniendo en cuenta también que más nos forman aquí en las universidades desde un punto de vista más clínico, ¿no? Que no se le da mucha Normalmente. no es que no se le da mucha importancia, decir, pero no le dan tanta caña como sí que le dan La a mayoría de clínica. clases docentes podríamos decir lo que se va por Sí, esa línea. se va más para la clínica. ¿Cómo lo ves tú? Claro, la verdad es que a mí me parece súper importante el tema de la alimentación en los deportistas porque es la forma en la que ellos van a rendir en el tema de los partidos, ahorita justamente que estamos con el mundial. Y como justamente mencionabas, en la universidad realmente más nos enfocamos a la parte clínica, a la parte de patologías. Entonces hay que también ver la relevancia que tiene el tema de la alimentación, a veces los suplementos que se les da a los deportistas y como tú decías de las bebidas hidratantes también es importante porque es otro campo básicamente, Sí. o sea, y es muy diferente a lo que nosotros vemos en la Sí, universidad. es verdad, totalmente. Otra cosa interesante, chéverísimo tu aporte. Otra cosa interesante también es que la hidratación, ya que tú lo trajiste a colación, Yacir, es un tema que cuando se planifica y tú estás dentro de la estrategia alimentaria del deportista o del grupo deportivo, la hidratación hacemos como que se la siga llevando o la siga guiando el deportista a su libre albedrío o como ellos están
han estado acostumbrados a hacerlo, ¿no? Y hay falencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la hidratación se la ve muy por detrás, ¿no? Se la ve muy por debajo de la sombra. No le damos tanta claridad como debería tener y que debería ser así, porque si un paciente está mal hidratado, ¿verdad? Es un paciente que no va a rendir. Y eso no únicamente hablándolo en temas deportivos, o sea, a nivel clínico, un hipovolémico, una persona, cualquier estado que te ponga hipovolémico, no vas a poder estar de una forma óptima en cuanto a salud, etcétera. Claro. Entonces, la hidratación es un punto importante, es un punto de partida para poder también mejorar ese rendimiento del atleta. Correcto, bien, Justin. Y como dices hidratación, normalmente relacionamos a la hidratación con la ingesta de agua. Y no es solamente la ingesta de agua, es la ingesta de líquidos que podamos consumir a lo largo del día. Y específicamente en esta población de deportistas, de futbolistas, ellos pueden consumir líquidos a partir de otras fuentes, no solamente del agua. Pueden consumirlo a través de las bebidas deportivas, pueden consumirlo también a través de los sueros orales. Justin ya mencionaba algún ejemplo. También pueden consumirlo a partir de la fruta. Sí, de forma indirecta. No solamente esta población, sino también en general, como bien lo has dicho. Entonces hay diferentes maneras de poder hidratar a una persona o de poder rehidratarse en condiciones de una post-competencia o de un post-entrenamiento o de simplemente una persona que ha estado expuesta demasiado tiempo al sol, una persona que ha estado en un estado febril, que ha tenido fiebre, que también ha perdido grandes cantidades de líquidos y que debe reponerlas. Una persona que tome, por ejemplo, una crema, ahí también viene líquidos. Normalmente hay fórmulas y tal que te diseñan y que te dicen que por peso de una persona en kilos, referenciado en unos valores específicos, te dice cuánta cantidad de agua debes tomar al día. Fuera de esa fórmula hay muchas otras variables que juegan un papel fundamental. La alimentación va muy de la mano con la hidratación. Lo que consumamos a lo largo del día, no solamente las frutas, también los vegetales tienen cantidades de agua importantes en algunos. Dentro de su estructura, evidentemente. Dentro de su estructura. Siguiendo en este tema de la nutrición en los futbolistas, sobre todo ahora en época de mundial, a mí se me hace bastante, no coincidencia, sino bastante de causalidad, el hecho, y tampoco de casualidad, sino de causalidad, el hecho de que las selecciones europeas últimamente han quedado campeones a partir del Mundial de Alemania 2006. Wow. Alemania 2006 quedó Italia. Luego Sudáfrica 2010, España. Brasil 2014, Alemania. Rusia 2018, Francia. Y a día de hoy tenemos, creo que, cuatro candidatos de Europa: Francia, Inglaterra, no recuerdo el otro es Marruecos, Portugal. Marruecos, pero es de África. Portugal, tenemos 3 ahí de Europa. 2 que son de Sudamérica, Brasil y Argentina, son 5. Países Bajos. Países Bajos, ahora tan comúnmente llamada Holanda. Entonces, vemos que no es una casualidad que ni tampoco solamente una cuestión de táctica técnica de los futbolistas que puedan llegar a unas instancias más decisivas como lo son los cuartos de final. Creo que es una de las condiciones o una de las razones por la cual un equipo u otro queda fuera de competencia, y no creo, estoy seguro de esto, es la pretemporada. ¿Cómo se maneja la pretemporada en el fútbol? ¿Sabes qué pasa? Yo aquí voy de pronto a decir algo que quizás pueda sonar como que muy simplista, pero cada vez estoy más convencido que estas cosas, digamos, el fútbol se gana por meritocracia, ¿no? Porque a veces, digamos, tú estás jugando tan bien, que atacas mucho a tu equipo contrario, luego viene ese equipo contrario, tiene un córner, tira el córner, le pega en la cabeza al defensa del otro equipo y entra, y ganas 1-0. ¿Verdad? Entonces no sería justo ahí, porque si el equipo A está atacando al equipo B y el equipo B viene y por esa acción fortuita gana, no sería lo justo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que, digamos, un partido de fútbol se gana por 2 razones, por esto, y la otra también se la gana por capacidades individuales, físicas y colectivas luego. Entonces, cada deportista va a desarrollar una habilidad. Messi es un crack, no porque haya cambiado de nutricionista o porque se haya dedicado a una dieta fasting o porque haya creado una dieta keto, ¿verdad? Y no lo hace por eso, o sea, no se vuelve un fenómeno por eso. Cristiano Ronaldo, que para mí es el top,
no es porque simplemente come mejor o porque no consume bebidas azucaradas, como en algún momento salió un video que él dijo cola no y agua sí, etcétera. No, no solo es por eso, sino porque sus habilidades y su skill, ¿no? Sus habilidades y su desarrollo como futbolista y como profesional lo han llevado para allá. No únicamente es la alimentación. O sea, Claro. con esto, para todos los nutricionistas que nos escuchan y que nos van a escuchar próximamente, yo no me lanzo flores, por ejemplo, si un jugador rinde. Es por consecuencia de la alimentación de este nutricionista. No, no, Es un no, cúmulo no de es única. factores. Exacto, allá voy. Es un cúmulo de factores. Y eso sucede en la pretemporada. Claro. Entonces, en la pretemporada, Rosana, en la pretemporada, que es las actividades que se realizan antes de la competencia, pues se llama pretemporada, antes de la temporada, resulta que es ahí donde se evalúan todos estos detalles. Entonces, evalúas examen físico, evalúas examen cardiorrespiratorio, que es la parte de la fisiología deportiva, y evalúas también la parte dietética alimentaria. ¿Quiénes se encargan de eso? ¿Los odontólogos? No, nosotros, los nutricionistas, se encargan de eso. Evaluamos esa parte y cuando ya tenemos reunido todas estas cosas, pruebas de esfuerzo, explosividad, kilómetros de recorrido, ahora está el GPS que te ayuda a monitorear cuánto es la distancia recorrida y se ha estimado que aproximadamente un jugador, un mediocampista, corre 14 kilómetros en un partido, ¿verdad? Ese tipo de detalles cuando se reúnen y sacas un solo criterio es donde te da un mayor porcentaje de éxito. Por eso es que yo pienso y considero que estas selecciones europeas están quedando mejor que, digamos, otros equipos sudamericanos, probablemente es por la organización y por el grado de importancia que se le da. O sea, ahora vivimos en una época, o sea, antes yo recuerdo que en el 2017 era obligatorio, 2016-2017 era obligatorio que los equipos ecuatorianos tengan un nutricionista dentro de su equipo, de su cuerpo médico. No, hace 20 años atrás no existía un cuerpo médico. Eran los masajistas y Ni punto. peor el nutricionista. Y peor el nutricionista, claro. Ahorita es súper importante tener un nutricionista, sí, justamente en la parte deportiva. Y quería preguntarte, Justin, Ujú. ¿qué ocurre cuando un deportista no cumple todas esas, justamente eso, lo que tú decías de todo el tema de los exámenes? Todos esos análisis. Sí, todos los análisis. ¿Qué ocurre? ¿No cumple en qué sentido? ¿En que no asiste o no cumple porque no llega a los rangos que se Porque no necesitan? llega a los rangos que se necesitan. Pues fácilmente se hacen otras pruebas, digamos, otros exámenes. El primer examen que se hace es un examen de esfuerzo, una prueba de esfuerzo, una ergospirometría. Llega el deportista, ¿verdad? Antes de empezar la temporada, pues una pretemporada, llega, se lo examina y si ve algún problema por ahí fisiológico o fisiopatológico, ¿no? Que no responde bien su parte cardiopulmonar, se lo puede incluso bajarse esa compra o puede incluso bajarse esa adquisición de ese jugador. Y podemos decir, ¿Qué ha no, sucedido? claro, ha sucedido. O hay otros casos que no, que llega, lo revisan, está lesionado, sí, pero se va a recuperar. Resulta que nunca se recupera. O sea, y ahí hay un deportista lesionado y ahí de quién es negligencia. Claro, del cuerpo médico o quizás de pronto hay algún otro fondo que, digamos, haya impedido dar un buen criterio, ¿no? Un fondo Que son de la político, un práctica. fondo, claro. En detalle eso, si no cumple y no cumple con estos parámetros dentro de la normativa, por así decirlo, a nivel deportivo, pues no puede entrar un deportista. O sea, no puede llegar un deportista que tiene una arritmia Claro. cardíaca o una taquiarritmia, no pudiera entrar. Como fue el caso de Eriksen, el danés. Eriksen, claro, Él pasó por una etapa de recuperación posterior a Exacto. lo que le ocurrió, creo que en una fue Eurocopa. un infarto que le dio. Exacto. Entonces, Él estuvo muerto por un minuto aproximadamente. que le hicieron que Estuvo muerto por un minuto. entraron a la cancha con este aparato. Con las paletas para poder darle la la reanimación. Y eso fue en medio partido. ¿Qué Sí, ocurrió? En fue en medio medio partido. 2020, no, 2020. Hace poco, fue hace poco. 2020, Relativamente hace 2020, poco. 2021, no recuerdo. Todavía estamos encerrados, estamos ya medio saliendo. Creo que fue 2021, me parece. Fue la Eurocopa. Fue Eurocopa, si Ajá. no me equivoco. Con Sí. Dinamarca, justamente. Sí, Y justamente Dinamarca fue una de las selecciones que no pudo pasar. que no pudo pasar. Ujú. Y bueno, entonces, a pesar de que a día de hoy las selecciones europeas presentan la gran mayoría en los cuartos de final, hay otras selecciones Espera, que que de no, pronto... perdón que te interrumpa, Yacir, Dime. pero no terminé de decirte de qué tan importante es la pretemporada. Muy importante. En la pretemporada, el equipo de trabajo médico, está hablando desde el punto de vista ya del cuerpo médico, que insertamos algunas personas ahí, es nuestro momento para poder ensayar, digamos, ensayo-error.
para poder meter ciertas cosas nuevas, para poder ya agregar cosas que ya existen, etcétera, y ver cómo va evolucionando el deportista. Entonces es muy importante la pretemporada ahí, es muy importante esa parte. Entonces Una fase de ensayo. es una fase más o menos de ensayo. Sí, De dale, ahora ensa- sí, de dale. probar y ver si funciona y ver cómo va mejorando o no, Es en correcto. tal caso. Dale. Bueno, decía que a pesar de que vemos la mayoría de selecciones europeas en esta en esta instancia de cuartos de final, aparece una selección africana también. Sí, Que están no dando suele- sorpresa. que no Y suele las ser común. asiáticas también. estaban dando Las sorpresa. asiáticas también dieron sorpresa con la clasificación de Japón, que luego no pudo seguir en cuartos por la tanda de penales, que también ya es algo correcto. de cuestión de... Lo Algunos que- lo dejan a la suerte, otros lo Correcto. dejan también a la técnica. Ya aquí entran cuestiones que tú mencionabas hace un momento. Ya Sí, depende también de las habilidades, digamos, en de una la tanda jerarquía. una tanda de penales, claro. O sea, qué tan preparado estés para lanzar un penal frente a Mm. millones de Y personas. aquí no La solamente... presión, el tema es la Exacto. presión de todo el público. Eso es Correcto, súper- correcto. eso No influye solamente físicamente, sino hablando también en la parte mental, Mental. como dice emocional, por Rosana. supuesto. Ujú. Entonces, esa parte de que el futbolista solamente se hace a partir de una buena alimentación o de una buena hidratación o de un buen equipo médico, Ujú. es No, incierta. no es... no es del todo no es del correcta, todo porque completa. depende también del jugador, Depende muchísimo, muchísimo. O sea, la gran parte. Esto, claro, gran parte depende de las habilidades del deportista. Un nutricionista no puede convertir a un jugador en Messi de un día a No, otro. no Claro, se puede, no, no se no puede, se puede. definitivamente. En lo absoluto va a pasar, va a ocurrir. ¿Tú practicas algún deporte, Rosana, tal vez? La verdad es que sí, o sea, yo en realidad practico ejercicios funcionales o CrossFit, uno de los ¿Sí? dos, sí. ¿Y cómo te ha ido ahí? Mejor. La verdad es que sí, súper bien, pero sí me he dado cuenta que también influye la parte de la alimentación, que es todo lo que estamos hablando y que no es solamente el tema de hacer ejercicio, sino también cómo uno se alimenta, cuáles son los alimentos que uno escoge y todo eso. Y también quería preguntarles, ¿cuál es ese equipo multidisciplinario que se maneja en ese como equipo de fútbol? O sea, ¿cuáles son los Ah. profesionales que están detrás? Bien, dale ya sí. Tiene que ver justamente el día de ayer, creo que hablábamos con Qué Justin de buena eso. pregunta. Tiene que estar allí el traumatólogo como Sí. cabeza, ¿no? Tiene que estar también el deportólogo o deportóloga. Tendría que estar también los fisios. Ujú. Tiene que estar también el nutricionista dietista, ¿no? En Ah, todo la ese equipo, nutricionista, sí. en todo ese staff. Uf, ese staff como mínimo, un requisito mínimo, ¿no? De ahí parten algunas otras ramas como el readaptador físico, como el dietista nutricionista o el 1, 2, 3, 4 nutricionistas para un equipo grande. Eso es importante también saber, ¿no? Esos profesionales esa pregunta que tú acabas de lanzar para saber cuáles son esos profesionales, pues sí, son profesionales relacionados al deporte, ¿no? Definitivamente. Claro. No pudiera estar, hasta un odontólogo, o sea, pudiera estar ahí también, un odontólogo también, y pudiera también estar ahora mismo, lo que se está incursionando son los motivadores, los coaching, los psicólogos deportivos, que ayuden muchísimo a esa parte emocional. Muchas selecciones las llevaron Y a, sí, a Qatar. Ecuador la Sí. tiene. Ecuador Ah, lo Ecuador Ecuador lo lo tiene, tiene, claro, interesante, Ecuador no la tiene, sabía la eso. selección ecuatoriana la tiene. Y se le está dando bastante importancia a esa Prioridad parte. a la salud mental. Por sí. supuesto, Tiene porque mucho que ver. en Ahora, realidad. ahora estamos viviendo precisamente esa época de que se le se le está da mucha tomando importancia. Sí, mucha importancia a la salud mental, ¿verdad? totalmente. ¿Por qué tú crees que se le está dando eso, Rosana? Porque yo creo que sí influye bastante, porque como habíamos ya mencionado, no solamente la alimentación, sino también cómo el deportista piensa o cómo o sea, básicamente cómo se va desarrollando en todo el campo deportivo, porque aparte de todo el tema de que igual están los profesionales que siempre los ayudan, también tiene que ver mucho la parte emocional, cómo está en su familia, en sus amistades y todo eso, porque yo sí creo que eso puede influir en algún momento cuando está en el partido. Claro, yo también pienso lo mismo. Creo que nos tenemos que ir a un corte, ¿verdad, Colón? Bien, nos vamos a un corte y así. Perfecto, nos vamos. Dale, Volvemos. Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. Estamos presentando su espacio de salud, Nutridos. Hola, ¿qué tal? Bien, ya estamos aquí de regreso en el programa Nutridos, casi digo la mención del otro. Estamos aquí ya desarrollando el tema relacionado a la parte de alimentación y nutrición en el fútbol y ahora lo estamos orientando un poco también, conversando y dialogando ahora mismo con lo que tenemos en este Mundial de Qatar, cómo hemos visto a los equipos, cómo estamos intuyendo que están llevando la alimentación, que por cierto Brasil tiene su propio chef. Interesante. Lo llevó Ya no su solamente equipo es- gastronómico,
Ya no No, solamente Wow. es nutricionista. no, no solamente es staff simplemente el médico nutricionista, que por cierto, el nutricionista, el pésimo concepto que se tiene, que el nutricionista tiene que estar en la al cocina. lado del samovar, ¿verdad? Es totalmente, eh, no quiero decir totalmente inválida, pero no es la única cosa que hacemos. O sea, no estamos al lado de la línea de comida viendo que el equipo coma, no. O sea, nosotros nos movemos desde dentro de la cocina, que prevalezca el BPM, Las BPM. que prevalezcan los puntos críticos de control, ¿verdad? Que prevalezca ese control de la inocuidad alimentaria, lo que deseamos al inicio, y ahí luego hacemos un barrido hacia afuera. Hoy día, Yacir, tú lo viviste. Viste Hoy. cómo nos estábamos moviendo en ese tema. Y muchas veces Eh, uno no basta. correcto. Para todo ese trabajo. Hay que esa incentivar, carga. incentivar, lanzar, decir qué hay que hacer, etcétera. Exacto. Y Entonces, ese tipo de detalles. Dentro de ese staff, ya no solamente médicos, sino también de la salud emocional, también equipo gastronómico, es muy importante. Mencionabas que Brasil, que no lo sabía, ha llevado... Lo vi su- en el partido pasado. ¿Cuál fue el partido pasado de Brasil En octavos, no lo sé. ¿Con quién jugó? Con China, me parece, ¿no? No, No, con Corea. Con Corea, Corea, perdón. sí. Por ahí. Dije China. Por ahí. Corea, sí, con Corea. Yo vi, o sea, estaba viendo antes del partido, no toda la cobertura que se hace, etcétera, y ahí veo cuando van entrando, y cuando van entrando al camerino y todo esto, veo a dos chefs. Ah, porque, mira, digamos, dos chefs. intuyo que son chefs porque tenían Una peculiaridad. la cofia Claro, esta, ¿no? el El gorro uniforme. y el uniforme. Y otra gente que cargaba, supongo yo, los alimentos, porque Claro. tenían la forma, bueno, eran samovares que llevaban para allá. O sea, estaban montando todo su homenaje dentro del campo, perdón, dentro ¿cómo es? Del camerino. Es importantísimo eso ¿Qué también. tanto puede aumentar el rendimiento de un futbolista que antes no tenía una alimentación adecuada y que ahora sí? Conociendo que sus habilidades son buenas. Pongamos el ejemplo de un futbolista de élite a nivel europeo. Ok. Limita las lesiones. O sea, digamos, comer, claro, súper Sí. importante. Comer te asegura que cada vez tengas, digamos, si te lesionas, tienes menos tiempo de recuperación, ya no te prolongas tanto. Lo segundo es Mejora que, los tiempos correcto, de recuperación. mejora los tiempos de recuperación. Lo segundo es que al momento de ingresar alimentos, antes de una actividad deportiva, en este caso una competencia de fútbol, las reservas, las dos grandes reservas que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, que es el músculo y el hígado, que se llenan de azúcares. Sí, el glucógeno. Claro, Ujú. técnicamente, ¿cómo sería, Rosana? Glucógeno. El glucógeno muscular y el glucógeno hepático. Muy bien, el glucógeno muscular y el glucógeno hepático. Entonces, esos dos grandes cisternas que tenemos, si nosotros agregamos alimentos estamos asegurando, digamos, que esa reserva no empiece en actividad o en acción, nada A más. desgastarse. Exacto, a desgastarse nada más empezando el partido, porque ya utilizas carbohidratos De exógenos. que va a bajar, va a bajar. Va a bajar, Eso es- pero no ahora mismo, Exacto. no en el momento, ¿ya? Esa es la diferencia, Esa ¿no? es la Que diferencia, se trata claro. de optimizar ese rendimiento. Correcto. Se Entonces, trata de optimizar esas reservas en este caso, de glucógeno tanto muscular como hepático, del Ajá. músculo y del hígado, ujú, para que ese deportista, este futbolista en este caso, tenga una mejor llegada a ese tiempo de partido que normalmente es la bajada de rendimiento. Correcto. Hace esos 60, 65, 70 Sí. minutos es que ahí se ve. de partido. Ahí se ve, ahí Se ve claramente cómo baja, porque normalmente entonces los cambios son más o menos allí Más o menos en en esos tiempos, correcto. porque es notoria la bajada de rendimiento que tiene en este caso un futbolista. Por lo tanto, esas técnicas que se pueden utilizar tanto mucho antes del partido, 3, 4 horas antes, Ajá. incluso el día anterior, que se puede utilizar 1 hora antes del partido, que se Ujú. pueda utilizar 5 o 10 minutos antes del partido, que se puede utilizar en el entretiempo, Ajá. son vitales para que ese futbolista pueda rendir en sus Correcto. más óptimos niveles. La idea es que sacar un poco de ventaja de eso. Exacto. Y contestando, digamos, yéndonos hacia tu pregunta y decir cómo esto aquí interviene o cuáles son los cambios que se generan cuando tú empiezas a mejorar la alimentación del deportista. En el diario El Universo, en el 2000, me parece que fue el año pasado, el 2021, saca un publicado donde habla que la dieta que salvó a Leo Messi de los vómitos. De los vómitos. No, ¿te acuerdas que hubo un partido con Bolivia donde vomitó Sí. Lionel Messi, bueno, etcétera? ¿Qué se le atribuye aquí?
¿no? El nutricionista italiano Giuliano Poser, que no es nutricionista, es médico, ya lo estuve stalkeando y averiguando, es médico. Bueno, él, bajo la recomendación de su compañero de selección de Michelis, ¿verdad? Llegó hacia este profesional de la salud que, bueno, que cayó en manos de alguien con buen criterio, a pesar de no ser nutricionista, cayó con un tipo de buen criterio, y le cambió la dieta al futbolista, ¿no? ¿Qué es lo que empezó? Y aquí de pronto esto aquí van a saltar de pronto a aquellas personas que consideran que no hay que tener limitaciones. Yo también considero lo mismo de restricciones, pero estos son momentos puntuales. Exacto. ¿No? Estos son momentos puntuales. ¿Y qué reveló? Que el nutricionista cambió la dieta de este futbolista quitándole los alfajores, las bebidas gaseosas, los alimentos fritos, los dulces de leche, muy típico de estas medialunas, muy típicos de estas personas, claro, que viven en Argentina, chocolates, etcétera. Total. Messi decía, estaba comiendo muy mal estaba comiendo. Él reconoció eso y tenía que hacer cambio dentro, ¿no? Dentro de su propio cuerpo, ¿no? Ese es un quilombo bárbaro por lo mal que yo comía, una expresión que tienen ellos, ¿no? Los argentinos. Entonces, cuando empezó a cambiar esto, ojo, insisto otra vez, no estoy promoviendo la cultura digamos, de la restricción, de la dieta, etcétera. No, estoy simplemente citando lo que pasó con él. Un tema específico, puntual. Situación real. Es una situación real, existieron mejoras, existieron cambios. Claro. Vio cómo mejoró ese tiempo de lesiones que cada vez se disminuía, se lesionaba y salía rápido la lesión, debido también que cambió esta parte alimentaria. Messi casi no se lesiona. Exacto. No depende solamente de la nutrición, obviamente. Evidentemente que no depende solo de eso. Entonces empezó a comer otro tipo de alimentos como pescado, pollo, frutas, verduras y alimentos un poco más orientados hacia la parte de la matriz alimentaria, ¿no? Que al final todo nos lleva a eso. Claro, al final todo nos lleva a eso, evidentemente. Si tú haces un cambio mínimo y ya no consumes, si tomabas cola todos los días y luego disminuyes, va a existir un cambio significativo. Exacto. Definitivamente, ¿no? Independientemente del método o del nombre o del nombre comercial que se le ponga la a dieta una y estructura así, o a un protocolo o a una dieta, como quieran llamarle, al final siempre va a tratar de llegar a lo mismo. Sí, esto es como las religiones más o menos. Pero Siempre bueno, no me voy a base. meter ahí tampoco. Siempre hay una base que es netamente alimentación saludable. Y a partir de esa base, pues unos decidirán que es mejor una intervención u otra. Es o correcto. Un nombre de tipo de intervención u otra. Y cuando nos enseñan en la carrera qué es una alimentación saludable, etcétera, ¿te suena bien todos esos planteamientos, esquemas dietéticos? ¿O ya lo estás viendo ahora con otros ojos, digamos, ahora que te estás formando, Rosana? Claro, yo realmente sí considero que para temas muy específicos, como ahorita estamos mencionando en el futbolista, sí es importante llevar una dieta específica por el tema de que se necesita un objetivo en específico. Uh-huh. Pero realmente sí, o sea, la cultura de la dieta es otro tema que también ahorita está siendo muy polémico y muchas personas están hablando de que sí, que no las restricciones y todo. Pero sí considero que hay veces en que se debe realizar, o sea, y ahí se van a notar también justamente los cambios, y creo que el hecho de hacer cambios progresivos también hace que podemos tener a largo plazo mejores Eso es hábitos. importante, lo que mencionaste, Rosana, ¿no? esos cambios progresivos. Muy bien. No se trata de la noche a la mañana. Claro, pues, bueno, imposible. Bueno, Paul, como que está temblando un poco el... No, mentira. Un saludo a Paul Flores, Un saludo. Ibas a decir algo. Antes de que cites lo que ibas a citar, Yacir, mandarle un saludo a Kiara Castro, que está conectada y dice, ¿están uniformados o qué? Y se ríe. Un saludo a Kiara, saludos a Michael Espinosa, a Israel, saludos a Cristi, saludos a Fitati, a Stephanie Gómez. Saludos a todos. Se la ubicas a Stephanie, ¿no? Que lo ubico. Ya está. Bueno, entonces saludos a todos. Sí, a nivel de... A nivel de Ecuador. Y a nivel casi pediátrico. Casi toda Latinoamérica en pediatría. Seguramente. Les recordamos que este programa se está transmitiendo al mundo entero en vivo a través de nuestra página web www.ucsgrtv.com. Es correcto. Síguenos también en Twitter y en Instagram como @UCSG Radio. A Estefan también en Facebook. Oye, el número, yo no me acuerdo. En ya. UCSG Radio. El número al que pueden escribir, el número al que pueden escribir es 099-821-2117. Ya está. Oye, por cierto, aquí hay una pregunta, ¿no? Un comentario. No, el comentario aquí en el Instagram Live que estamos haciendo. No sé el nombre porque tiene ahí unos, creo que eso es medio impronunciable, raro, username. sí, username medio impronunciable, pero dice la restricción, es buena dependiendo del contexto en el que se lo esté
empleando. En efecto. Sí. ¿Qué opinas de eso? Yo también creo que justamente lo que hemos hablado tanto es de que la nutrición es la carrera del depende, que siempre tenemos Es correcto. es justamente como esa condición de que hay que evaluar el caso para igualmente tomar la decisión correcta. y todo. Bienvenidos a la carrera del depende, aquellos que quieran estudiar nutrición. Correcto, sí. Dale, ¿qué Muy, vas a muy bien decir? eso. En efecto, lo que dice ese comentario es en parte cierto, ¿no? Porque hay contextos en los que no puedo decirle a un deportista, por ejemplo, no, tranquilo, vamos a esperar lo que tú digas, lo que te diga tu cuerpo y Ujú. vamos a esperar, nada más. Tranquilo que según tus necesidades, según lo que tú quieras, pues tienes... Vas a toda beber la agua cuando ventana. sientas sed. Exactamente. Ay, No es así bien. porque al final, en este campo específico, hablando de la nutrición deportiva aplicada al fútbol, eso es completamente inviable. Sí. Sí. Totalmente. Entonces no van a haber resultados. Prácticamente el trabajo de ese nutricionista se basa en, pues, haz todo lo que tú quieras en donde tú quieras. Y el trabajo de un nutricionista deportivo no es así, ¿no? Es, No, claro, es hay mucho que más tomar puntual. en cuenta, exacto, más detalles. Quizás en otras situaciones pueda funcionar y quizás pueda ir muy bien. Pero eso también depende, ¿no? Como ya lo hemos dicho, la carrera como del lo dijo, depende. lo dijo Rosana, la carrera Como del lo ha depende. dicho Rosana, muy bien. El otro detalle también importante que van a diferir cosas dependiendo al sexo en el cual tú te estés enfocando, Sí. ¿verdad? Entonces, no es lo mismo planificar una dieta o un planteamiento dietético para un grupo deportivo femenino que para un masculino. Incluso los cortes son totalmente Sí. diferentes. Las Yaciel. fórmulas Completamente. cambian totalmente. Las Siempre fórmulas hay cambian, ¿no? fórmulas que se dividen entre hombre y mujer. Correcto, Entonces, correcto. Esto no es es ahí. machismo, pero simplemente es una perspectiva un poco más Claro. biológica en Sí, cuanto a lo que se totalmente. requiere y se necesita. Porque cuánto, digamos, los pliegues o el porcentaje de grasa en hombres futbolistas es, digamos, lo adecuado. Según todo lo que hemos podido estudiar hasta aquí, por lo menos en futbolistas ecuatorianos de Ujú. élite, varía entre un porcentaje de 10 a 12%. Correcto. En cambio, Como una mujer un no corte podemos normal. llegar allá. Una mujer obviamente va a ser un poco más alto por toda Sí. la situación fisiológica Muy bien. por la que pasa Muy bien, muy bien. mensualmente, Una mujer, ¿no? En claro. cuestiones normales. Sí. Y eso también es importante comentar también, que no solamente la incidencia deportiva o del nutricionista deportivo es sobre los futbolistas. No. Veamos un ejemplo en caso femenino. Una mujer árbitra, Stephanie Frappart, francesa. ¿Ya? A día de hoy ha pitado partidos importantes a nivel de Champions League masculina, a Muy nivel bien. del fútbol europeo e incluso ya Ujú. a nivel de la Copa Mundial de Fútbol. Esta árbitra, incluso escuchaba la radio hace un momento cuando estaba de camino para acá, y un muy ¿Cómo- reconocido... ¿Cómo te acordaste del nombre, loco? que la tengo muy en mente porque he visto partidos de ella, cómo los pita, cómo los va llevando. Es Hostia. una muy buena árbitra desde mi punto de vista Ya la vi, y, sí, y la claro que condición física que tiene es increíble. Cómo corre, cómo sigue las jugadas, cómo ella no se pierde en las jugadas de los futbolistas a pesar de ser movimientos sumamente rápidos en la cancha, pues lo sigue sin ningún problema los 90 minutos o incluso me atrevería a decir que los 120 minutos también lo Sí. podría hacer sin problema. Entonces vemos que a día de hoy tanto ha evolucionado el fútbol, la nutrición que está inmersa en el fútbol, La tecnología. la que ha tecnología, llevado- que también hablaban también en ese programa de radio que escuchaba. Están los balones recargables con un Exacto. GPS. Exacto. Y justamente ahora que estamos viendo esa imagen aquí en cabina, Ujú. no solamente es ella, es Es el equipo. el equipo total de las 3 árbitras en cancha, Ajá. que están completamente condicionadas y completamente a nivel mundial para poder pitar un encuentro de gran importancia como puede ser un mundial de fútbol. Entonces aquí también es destacable la importancia de la alimentación, de la nutrición en ellos. Ellos seguramente que tienen su cuerpo de staff médico, su nutricionista, para aumentar ese rendimiento. Porque Ujú. para seguir a 22 tipos que están atrás de una pelota Claro. corriendo por Verdad. 90 minutos, incluso más, porque a día de hoy se adicionan casi 10, 15 minutos por partido en el Mundial como tiempo O adicional. sea, por tiempo, 5 minutos. Por más o tiempo, menos. 5 minutos. Serán Al 10 final, total. 10, 15 minutos, casi Son que 100 minutos que aproximadamente se están jugando. como bajito, Ajá, dentro de unos 90 minutos normales, ¿no? correcto. Entonces imagínense correr atrás de 22 tipos que están atrás de un balón todo el tiempo, porque tienes que perseguir como árbitro o como árbitra a esa jugada, debe tener una condición física muy envidiable, Muy que bien. quizás muchos de nuestros deportistas a día de hoy aquí en Ecuador no lo tienen. Eso es probablemente. eso es una condición cardiorrespiratoria específica. Eso es lo que te da, digamos, una de las ventajas que te da el practicar
alguna actividad de resistencia como correr en la cinta, como estar en bicicleta o como correr, digamos, distancias largas. Esa capacidad cardiorrespiratoria. Un saludo para Nicole Basantes, que nos envía ahí saludos también. Citando un poco más, siguiendo con esta parte femenina, la capitana del Barça, Alexia Putellas, lidera el ranking como mejor jugadora en el 2022 organizada por los medios estadounidenses ESPN. Una de las mejores jugadoras que tiene específicamente esta liga, esta liga española, en este caso pues es mujer, y tiene pues justamente este logro, ¿no? Este logro muy, muy reconocible. Otros trofeos individuales ha tenido, como un Balón de Oro también, ha logrado conseguir en esta campaña del 2022. Supongo que ese Balón de Oro fue del año pasado, ¿no? 2021. Claro. Toda su campaña. Los cortes son totalmente diferentes, como hablábamos, y al igual que el abordaje. Generalmente se habla mucho, cuando hablamos de fútbol, hablamos de hombres, pero también están las mujeres en esto. La Superliga femenina que tenemos aquí también está muy en auge. En auge, correcto. Las campeonas actuales no me recuerdo. No sé si son las Ñañas. Me parece, llegó a la final con Ñañas y otro equipo, Dragonas. Las Dragonas, esas son las de Independiente. Una de las dos quedaron campeonas, no recuerdo quién. Yo tampoco, no recuerdo. De hecho, fui a ver la final, pero no. Una de las dos finales. Sí, es verdad, yo te vi. Pero no recuerdo. Te vi que subiste ahí. ¿Te gustaría jugar fútbol, Rosana? La verdad es que no lo había pensado antes. No te ves por esa vía. No me iría por esa vía, pero me parece súper interesante lo que ustedes hablan de todo el tema de la alimentación, de los suplementos, de también la hidratación, que a veces uno lo deja a un lado y cree que es cuando tengo sed, tengo que tomar agua y no, es todo lo contrario. ¿Cuántos vasos nos dicen que hay que tomar de agua, Rosana? 8 vasos de agua. Siempre ha sido así como lo estándar, ¿no? Es correcto, pero lo estándar, incluso hasta a nivel ambulatorio de personas que no son deportistas como tal, también. Esos 8 vasos de agua quedan incluso insuficientes en algunos momentos. Nos tenemos que ir a un corte, creo que nos vamos a un siguiente corte, el último, y volvemos ya con el último bloque. No se despeguen, ya volvemos. Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. Estamos presentando su espacio de salud, Nutridos. Bien, regresamos a su programa en este día viernes, su programa Nutridos, recordándoles que este programa se está transmitiendo al mundo entero en vivo a través de nuestra página web www.uccgrtv.com. Síguenos también en Twitter e Instagram como @UCSGradio. Les recordamos también que pueden escribir cualquier duda, cualquier comentario que tengan al 099-821-2117. 099-821-2117. Muy bien, hazte fan también en la página de Facebook, a través de la UCSG Radio. Pones ahí en el search, en el buscador, pones UCSG Radio, la vas a encontrar y le das la manito arriba, digamos el pulgar arriba, y te haces fan y los puedes escuchar, no solamente a nosotros, no solamente a Nutridos, sino también el resto de programas que están en la parrilla, que sería muy interesante también que nos sigas. Seguimos. Bien, volviendo a... ¿Seguimos o paramos? Seguimos, por supuesto. Dale, vamos. Volviendo al tema que estábamos comentando, al final, en la nutrición deportiva aplicada al fútbol específicamente, también se hace importancia hablar sobre suplementación, hablando netamente de las ayudas ergogénicas, como también se la conocen. Uh-huh. Hay muchos suplementos que a día de hoy pueden o no funcionar, dependiendo también de la evidencia, dependiendo de la intensidad y de la etapa en la que está pasando un futbolista. Podemos hablar desde suplementos de proteína, como quizás lo más conocido. Podemos hablar también de la suplementación con la creatina. Incluso podemos hablar del omega 3, que al final son suplementos muy bien probados, son suplementos muy bien aceptados por este grupo de futbolistas, sobre todo porque la proteína, dependiendo de la situación, va a ayudar a aquellas personas que no pueden cubrir esas necesidades de proteínas a partir de la alimentación, uh-huh, a mejorar la calidad de esas fibras musculares, uh-huh, para que tengan un mejor rendimiento al momento de ese último envión que queremos hacer, que ganen un poco más de fuerza también, que es importante en este deporte. Luego también tenemos al omega 3. El omega 3 conocido, muy conocido es un suplemento médico. Suplemento médico, no solamente a nivel deportivo, pero que justamente en esta población de futbolistas tiene un gran poder antiinflamatorio. Y eso es muy bien reconocido y muy bien aceptado por la evidencia, ya que específicamente en futbolistas que están
lesionados, pues ayuda a reducir de forma muy considerable los agentes proinflamatorios que hay en el cuerpo, ¿no? Interleucina 6, el TNF-alfa, Prostaglandinas. las prostaglandinas, leucotrienos, Exacto. etcétera, ¿no? Todos esos mediadores inflamatorios comienzan a reducir si es que tenemos una fuente alimentaria de omega 3 o a su vez tenemos una suplementación con omega 3. Entonces la suplementación tampoco podemos dejarla de lado, No, pero también es importante comentarles que esta suplementación se vuelve importante únicamente cuando el deportista la necesita. eso Es es. decir, no le voy a dar a un deportista que está cubriendo todas sus necesidades de proteína, de grasas, de hidratos de carbono, si la está Sí. cubriendo con su alimentación. No Es vale. estrictamente necesario. Vale, Dependiendo también de los aumentos de esas necesidades de acuerdo a la fase. claro. Y Está en también de temporada, la, competencia. del acceso, ¿no? Que tú también lo veías. Dependiendo del acceso, que justamente es muy importante tomar Oye, en por eso cuenta. recién lo evidenciaste y ya te lo imaginabas. Se imagina, sobre todo por diversas cuestiones que también están alrededor del mundo fútbol, del mundo de un club de fútbol, porque hay muchos chicos, muchos deportistas, que de pronto no tienen acceso a Acceso económico. acceso económico a un determinado grupo de alimentos Ajá. o a un determinado suplemento. Y muchas veces también el club deportivo o el lugar en donde entrena, pues le da ese beneficio también, dependiendo también del club, obviamente, dependiendo también del poder adquisitivo de ese club o ese equipo deportivo. Entonces también hay que evaluar no solamente si lo necesita o no, desde el punto de vista nutricional. Hay que también evaluar el acceso económico, social, educativo que tenga esa persona. Incluso, muy importante también, el acompañamiento familiar, con quién vive, Ujú, si es extranjero o no, ujú. si en caso que sea ¿Quién le prepara extranjero la vive aquí, quién le comida? prepara la comida. Justamente hablábamos con Joshua, que si de pronto nos escucha en algún momento, Sí, mandamos un seguro, saludo. seguro que sí. Conversábamos de uno de los chicos de allí del club que actualmente está lesionado y que no tiene con quién, no vive con alguien o Claro, algún no puedes familiar gestionar aquí. la parte de Entonces no puede alimentaria. gestionar su alimentación por sí Ajá. solo. Tiene que pasar encamado y eso pues le provoca un impacto importante en su alimentación y en su recuperación física. ¿Quién se afecta ahí específicamente, Rosana, y público que nos está escuchando y viendo? Es la masa muscular. Exacto. ¿No? Por eso, Totalmente, es lo primero que disminuye. sí, correcto. Sí. Un poco se Preocupante. atrofia ahí. Eso Muy es lo que, preocupante. bueno, eso es una anécdota ya que tienes ahí, Yacir, Exacto. en este entorno. Rosana, tú sabes qué es el ICE, tal vez. ¿Han escuchado el ICE? ¿Han escuchado? La verdad también? que no. Vale. El ICE es el Instituto Australiano del Deporte, donde justamente, y relacionado a lo que participó y comentó Yacir, revela a través de los grados o los grupos de evidencia para poder realizar una toma de decisiones y utilizar un suplemento en específico. Y Yacir manifestó algunos suplementos. Están divididos en alimentos deportivos, suplementos médicos y suplementos que mejorarían el rendimiento. Dentro de los más reconocidos que están dentro del grupo A serán las bebidas deportivas, Básico. las marcas que ustedes ya saben, conocen, Siempre. los geles Los deportivos, geles deportivos. Importante. importantes los geles deportivos. Confitería deportiva, eso significa, ¿A digamos, qué se refiere con eso? con los sticks, digamos, con las pastillas de sodio, también con esas gomitas que Las son de gomas de carbohidratos, que son de mascar, etcétera. ¿Los Barras, enjuagues entran ahí? a los enjuagues también. Incluso hay una nueva propuesta en cuanto a los geles deportivos, son hidrogeles, que por cierto los hidrogeles deportivos los utilizó el Elliot, que es el campeón mundial de maratón, este keniata. Él utilizó justamente estos hidrogeles. ¿Por qué son hidrogeles? Porque permanecen un poco más de tiempo en el estómago y la absorción es más lenta que un gel regular. Entonces va dando más energía Exacto, muy bien. muy progresivamente. Lo Claro, dando progresivamente. progresivamente. Aquí hay más comentarios, Rosana, si te gusta los puedes ir leyendo. Hasta eso termino con esta parte. Electrolitos, proteínas en polvo, que ya sabemos que es las más consumidas, y suplementos mixtos como barritas, comidas líquidas, etcétera. Aquí justamente preguntan, ¿es necesaria la suplementación en deportistas que tengan una dieta vegana o vegetariana, aún teniendo un buen equilibrio en sus macronutrientes? Excelente pregunta, Sí, súper interesante. Completamente. De hecho, Totalmente. está Deja- muy bien evidenciado que una de las vitaminas o uno de los suplementos que necesitan personas veganas, vegetarianas, independientemente del contexto, sea deportivo o no, necesitan de B12. B12 sobre todo. Claro. ¿Por qué? súper Porque estas importante. personas, al no consumir ninguna fuente de origen animal,
no la pueden obtener, Sintetizar. no la pueden sintetizar. Correcto. Normalmente esta vitamina B12 viene inmersa en proteínas de origen animal, Que también carnes, son suplementados. que por también cierto. son suplementados. De hecho, muchas veces se encuentran en la comida de ellos. Es correcto. No es que ellos lo tienen innato en su organismo. Porque no está en el ambiente Exacto. vegetal, el reino vegetal, no lo está. Y por lo tanto se vuelve innecesaria una suplementación, por lo menos con vitamina B12. Correcto. A partir de allí, pues se evaluarán los gustos, las preferencias e identificar las carencias que tenga una u otra persona. Además también de poder suplementar, ¿cómo es? Proteínas, que también es importante. Y aquí viene el criterio profesional, saber qué tipo de proteína del origen, ¿no? Sí, totalmente. Y hay varios estudios muy muy bonitos, y Rosana, y también la persona que hizo esa pregunta, creo que es Gaby, ¿no? Gaby, no sé. Bueno, No, es otro username. ok, está bien. Entonces, justamente es importante también el criterio ahí del origen de ese polvo proteico originario de, valga la redundancia, desde el punto de vista, desde el origen vegetal, que pueden ser de arroz combinados con soya combinado con Arveja, creo que arveja. también, sí, esos son. Exacto, entonces tú lo puedes ir viendo. Luego, creatina también se puede suplementar, porque también una creatina dirigida y producida para veganos o vegetarianos, sobre todo en polvo, que no sean en cápsula, porque si son en cápsulas tienen pues esta capa de gelatina que es justamente de origen animal, por lo cual no la van a totalmente. consumir. Entonces todo eso hay que tomar en cuenta, esos Todo pequeños eso, detalles. todo eso. Exacto. Esos pequeños son grandes detalles Sí, totalmente, que que pueden parecería, influir. claro. Hay otra Correcto. cosa más, tal vez. Sí, aquí una que dice, me gustaría preguntar cuál es la cantidad que se debe realizar de cardio dentro de un proceso de aumento de masa muscular. Para hacer hipertrofia muscular, Netamente ejercicio de fuerza. netamente ejercicio de fuerza. Sí, Tienes que hacer totalmente. ejercicio de fuerza. Con un previo calentamiento en donde Ajá. puedes incluir el cardio. El cardio. Mínimo, que a mí no me gusta llamarle cardio, a mí me gusta llamarle actividad de resistencia, pero bueno, ya eso es más complejo, ya está. Sí, pero sí. Ejercicios direccionados a la hipertrofia, específicamente ejercicios de fuerza, con pesas, o puede ser con tu propio peso del cuerpo, como la calistenia, por ejemplo. Mínimo unas de 3 a 4 veces por semana. Mínimo. No, mínimo 3, 4 veces por semana. Acuérdense que el ejercicio no es destinado para bajar de peso. El ejercicio no sirve para bajar de peso. ¿No? Tampoco, No es tampoco, el no pain, no gain. exacto, No. no, y tampoco el peso debe ser un objetivo. Pero bueno, si es que lo tienes, tengan en cuenta Sí. que, y presten bastante atención, que el ejercicio no es para bajar de peso. El ejercicio te ayuda a mejorar muchas condiciones como cardiopulmonares, cardiorrespiratorias, de la masa musculoesquelética, mejorar el atrio de Movimientos cardiovascular, también. Mejorar la exacto, tensión arterial. mejorar la tensión mejorar los niveles arterial. de colesterol. En fin, muchísimo. Hay un millón de cosas, que el peso quedará al final de la cola, que va a ser por Claro. consecuencia, pero bueno, ya Pura está. consecuencia y ya está. Correcto. Sí. Creo que nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir del programa, nos entristece saber eso siempre, pero bueno. Rosana, te despides de la gente que te ha escuchado ahora mismo. Sí, bueno, muchas gracias a todos, a los que a los que se van a conectar a este programa, y realmente creo que ha sido un tema muy interesante. También he aprendido muchas cosas que es súper importante siempre, y bueno, gracias igualmente a Yacir y Estin por haberme incluido hoy en este programa. A ti, Genial, Rosana, a ti, a a ti. ti. Decir. A todos, muchas gracias por escucharnos. Siempre me gusta acabar con una breve conclusión. Dale, El dale. nutricionista es muy importante Perfecto. dentro de este rendimiento deportivo, independientemente del deporte. Hemos hablado de fútbol, pero esto es en todos los deportes. Pero no es el único factor que va a ayudar a mejorar el rendimiento. Depende mucho de las condiciones técnicas, tácticas, tanto del futbolista como también del equipo, dependiendo si es un deporte de equipo o un deporte individual. Correcto, totalmente. Fuera de eso, pues no me queda nada más que agradecer por habernos escuchado el día de hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias por escucharnos y me voy con lo que siempre digo, primero pienso y luego como. Adiós. Chao. Esto fue su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición. Bajo la conducción de Justin Quiroz y Paul Flores. Nutridos, por UCSG Radio 1190 AM.